Los juegos de peleas son algo bonito de recordar y jugar, no se puede negar que aún tienen su encanto, y en este video verán 11 juegos de peleas que son una obra de arte. Considerado por muchos como una joya infravalorada dentro del catálogo de juegos hechos por SNK, con ustedes The Last Blade 2. Este título ofrece una jugabilidad mejor que la entrega anterior. El modo de juego para el jugador se divide en dos, el modo de poder y el modo de velocidad. El primero trata de tener ataques fuertes pero sacrificando velocidad, y el segundo es más de combos y, como lo dice, más velocidad, sacrificando fuerza. También hay un modo adicional llamado X, que no se puede acceder en el modo Neo Geo por defecto. Tendrás que hacer un comando para poder acceder. Los pros del modo X son los combos, los ataques de nivel de daño normal, algunos ataques secretos, pero una de las contras es que tu barra de salud durará menos y la barra de poder se rellenará súper lento, prácticamente una alma por otra alma. El roster no es muy grande, pero si tomamos en cuenta de que las luchas son de 1 contra 1, el roster es más que decente. Los gráficos son muy buenos, tomando en cuenta de que es para arcade, son increíbles. Hasta el momento este es el último de Last Blade cronológico, y no hay muchas señales de una tercera entrega. Lo que sí está claro es que SNK no tiene olvidada esta saga de juegos, agregando a algunos de sus personajes en otros juegos y permitiendo el uso de los mismos. Ejemplos como Ibiki en Capcom contra SNK 2, Kaede, Moriya, Wachizuka y Akari que aparecen en el juego de Neo Geo Battle Coliseum, y el ejemplo más reciente, Ibiki en Samurai Shodown 2019, y quién sabe si en algún futuro pudieran meterlos como DLC en The King of Fighters 15. También llamado Vampire Savior, Darkstalkers es una saga de juegos ícono de Capcom. Aunque no hayan sacado títulos recientes sobre la saga, esta tercera entrega incluyó novedades interesantes a la saga. Para hacer una jugabilidad más rápida, quizá la novedad más destacada es la de hacer las rondas continuas. También la implementación de una habilidad específica para cada personaje con una mecánica llamada Dark Force Change, o también algo de defensiva con la mecánica Advancing Ward. El roster de personajes está muy bueno, con algunas nuevas caras como lo es BB Hood. Los escenarios son increíbles, la banda sonora es única con personajes únicos. Vamos, Darkstalkers es una saga única, y lo mismo con The Last Blade. A pesar de que ya no saquen juegos de su respectiva saga, toman algunos personajes y los agregan a otros juegos. Y los claros ejemplos son personajes como Morrigan, BB Hood, Felicia, Hishienko en los juegos de Marvel contra Capcom. Aunque haya hablado de un solo Darkstalkers, todos los Darkstalkers tienen su encanto. Lanzado para finales del 99 y también para los finales de la década de los 90, llega Garou, la marca de los lobos. Esta fue la respuesta de SNK a la saga de Street Fighter 3 de Capcom, y fue por mucho tiempo el último juego de la saga Fatal Fury hasta su eventual anuncio en este año 2022. En este juego agregan una gran variedad de mecánicas en la jugabilidad. Las más destacadas vendrían siendo el modo top, que se podrá asignar antes de empezar el juego, luego de escoger a tu personaje, y el Just Defense, que es una mecánica casi parecida al parry de Street Fighter 3. Para el roster se hizo un lavado de caras muy grande. El único que se mantiene de los juegos anteriores es Terry Bogard. El roster puede ser pequeño, pero no creo que falte algo más, tomando en cuenta que es un Fatal Fury, y Fatal Fury no es un juego en el que se destaque por tener un roster grande, pero sí que cada personaje tenga su toque único. Desarrollado y publicado por Tecmo, tenemos con nosotros Angel-Age Tokiden-Shou. Lanzado para arcade en el 96 y para Play 1 un año después, es un juego de peleas 2 dimensiones donde se destaca en tener un roster de puros personajes femeninos. En este puesto hablaré de su versión de Play 1. Los modos de juego son los principales que un juego de peleas debe tener: el modo arcade, el modo jugador contra jugador, el entrenamiento y el modo historia. En cuanto a gráficos, se ven muy buenos. Algunos personajes, que son los de pixel art, se ven de lo mejor. En cuanto a algunos que intentaron ser un estilo 3D, en mi opinión no se ven muy bien, pero menos mal que estos personajes tienen una versión desbloqueable en pixel art. En cuanto a gameplay, es muy rápido y consiste en 4 botones, 2 de puñetazos y 2 de patadas.
tienes muchos saltos en el aire y puedes dar muchos deslices en el aire, así que créeme, jugar esta cosa no es nada fácil. Lo crean o no, a pesar de que el juego tenga personajes super llamativos y una jugabilidad interesante, este juego no es tan conocido en el género de peleas. Dudo de las razones del por qué, pero dentro de lo que cabe es un juego que a cierto punto se puede hacer disfrutable, pero mientras más avances y se sube la dificultad, te pondrás a pensar si volver a jugar este título o no. Esta versión de Street Fighter Alpha 3 fue lanzada para la consola portátil de la PSP, teniendo una gran variedad de modos de juegos y más personajes que venían en su versión de la Game Boy Advance, y también con la incorporación de la Eternal Godness de Ingrid. Todos sabemos cómo es la clásica característica de este Street Fighter Alpha, es el usar uno de los tres estilos de juego, el X, que aparecía en el Super Street Fighter 2 Turbo, que este estilo no deja bloquear en el aire sin usar contraataques Alpha, el A, que apareció en las precuelas Alpha, donde se muestra una barra de especiales hasta de 3 barras, y el V apareció en la precuela de Alpha 2 y es reemplazado en esta entrega por una barra de tensión u overdrive. Gráficamente no cambia mucho, el modo de juego de 6 botones se mantiene, 3 de puños y 3 de batadas, puedes elegir entre la velocidad en turbo o normal, puedes modificar la dificultad, el daño, los botones y mucho más en la versión de Street Fighter Alpha 3 de PSP. Tsukihime es una novela visual japonesa hecha por Type Moon que sería lanzada oficialmente a finales del año 2000. Los juegos de pelea serían llamados Melty Blood, como lo es este y quizás el más famoso de estos, el Melty Blood Type Lumina. Actors Again es el cuarto título de esta saga. Lanzado en septiembre del 2008, los personajes de la novela visual son muy llamativos y originales. Y sí, en este juego está el famosísimo A No Manches, o mejor llamado Neko Arc. En este título puedes escoger entre 3 modos de juego, los cuales se llaman Luna Creciente, Media Luna y Luna Llena. La Luna Creciente es más de velocidad, la Media Luna es un modo más simple y la Luna Llena que es de poder. Se juega con 4 botones de una manera interesante, y es que mientras 3 de ellos son de ataque débil, medio y fuerte, el cuarto botón es un escudo, que deberás aprender a usar si no quieres que tus rivales te partan en 2. Así que la jugabilidad es un punto fuerte en este juego, lo que lo hace único, con personajes únicos, con sus paletas de colores hermosas y con escenarios más que relucientes. Hacen que la saga de Melty Blood sea única, incluso muchos la consideran como adelantada para su época. Antes de que saliera el gran fracaso que sería The King of Fighters 12, SNK nos regaló uno de los mejores KOF jamás hechos. Me refiero claramente a KOF 2002 Unlimited Match. Esta versión de la 2002 mejora por mucho la versión original que salió en arcade que hizo Eolid, empezando por el roster de personajes, que reúne a todos los personajes que aparecieron durante la saga Las Crónicas de Nest, aunque quitando a K49 por el increíble sin nombre, también pasando por los jefes, algo así como lo hizo con 98 Ultimate Match. Está de más decir que si llegaste a jugar la versión original de la 2002, te acostumbrarás fácilmente a jugar este título, con varios modos de juegos que tienes que probar. SNK lo hizo increíble cuando desarrolló esta edición de la 2002, con escenarios buenos, soundtracks del recuerdo, y este KOF es un claro ejemplo de que no cualquiera puede hacer un KOF. El sueño de los fanáticos de SNK y Capcom por los años de los 90 era el poder tener a los personajes de ambas compañías en un mismo juego. La primera fue en un juego portátil para la Neo Geo Pocket Color, el segundo desarrollado por Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, y el tercero Capcom contra SNK Mark of the Millennium 2001. Empezando por el roster de personajes, que es uno de los más extensos en el mundo de los juegos de pelea, con 44 personajes distintos, 48 sin contamos la versión alterna de algunos de los personajes. La música, que es única, obviamente la más famosa de todas, la del escenario de London This is True Blood Making, y los escenarios que tienen un gran detallado que lo hace un juego hermoso. En cuanto a la jugabilidad, hay algo que se llama Grow. Hay 6 modos de Grow, 3 del lado de Capcom y 3 del lado de SNK. En pocas palabras, tú decides si jugar como si fuera un título de Capcom o de SNK. Y así como este juego tiene muchos personajes, también tiene muchos cameos de personajes como Leona, los Ikari Warriors, Alex, Hishenko y muchos más. Sin duda alguna, de lo mejor que nos trajo Capcom a inicios de la década del 2000.
Desarrollado y publicado por los dioses de Arc System Works, BlazBlue Central Fiction llega para ser posiblemente el mejor juego de la franquicia BlazBlue. En este juego tú decides cómo quieres pasártelo, si de modo technical o de modo stylish. Si se quedaron con las dudas, en pocas palabras, si de modo profesional o un modo más simple. Algo así como lo son el modo normal y el modo simple en el juego de Marvel contra Capcom 3, pero más fácil. Central Fiction es el cuarto título de la serie BlazBlue y está ambientado luego de los acontecimientos de BlazBlue Chrono Fantasma, combinando un juego de peleas en 2D con una novela visual. Central Fiction nos trae el final de la saga de Azure, revelando la verdad oculta del mundo. Como muchos de estos juegos, la jugabilidad es de 4 botones, pero al igual que Act 3 Again, el cuarto botón es especial, mientras los 3 son de ataque, respectivamente el cuarto es de drive, que consiste en una habilidad única durante el juego para cada personaje. El roster contiene un total de 36 personajes seleccionables. Cada personaje es único, con cada uno teniendo su propia banda sonora. Con unas gráficas increíbles, esto y por muchas más razones hacen a BlazBlue Central Fiction probablemente el mejor de toda la saga BlazBlue. De la mano de Lab Zero Games llega Skullgirls, caracterizado por tener un roster super llamativo y unos gráficos super increíbles. Si llegaste a jugar el primer Marvel contra Capcom, Skullgirls será un juego en el que te acostumbrarás rápido. El gameplay se basa en 6 botones, 3 de puñetazos y 3 de patadas. Apretando ciertos botones al mismo tiempo, podrás usar asistencia o también cambiar de personaje. O igual decidir cuántos personajes puedes llevarte, desde uno solo pero siendo un personaje poderoso, 2 personajes que tendrán un poder fuerte, o llevarte 3 personajes con un poder normal. Cada personaje tiene su toque único, y hablando de los modos, este juego divide lo que viene siendo el modo historia y el modo arcade. Cabe destacar que en el modo arcade será normal que te repitan personajes, porque el roster no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. De hecho, aún le están agregando DLCs, como viene siendo Annie de las Estrellas, Umbrella y recientemente la confirmación de Black Dahlia, al igual con la personaje de Mari, que es el jefe final de este juego, por cierto. Hay muchas mecánicas en este juego que lo hacen de los más llamativos. Todo esto y más es lo que hacen a Skullgirls como uno de los juegos de peleas más hermosos y únicos, y es considerado por muchos como el más completo en mecánicas de personajes y también por muchos fanáticos de los juegos de pelea como el mejor juego de peleas en tiempos recientes. Tras el sabor amargo que fue el juego de Marvel contra Capcom Infinite, los fanáticos de la saga de Marvel contra Capcom se vieron casi obligados a dar el paso atrás y quedarse con los primeros 3 juegos, especialmente los que vienen siendo Ultimate Marvel contra Capcom 3 y Marvel contra Capcom 2, este específicamente porque para muchos es el mejor juego de la saga. Empezando por el roster extenso de personajes, contando con 56 personajes seleccionables. El modo de juego consiste en 3 contra 3 y combaten en 1 contra 1. En cuanto a los botones, a diferencia de la primera entrega que eran 6 botones, 3 de puño y 3 de patada, ahora se reducen a 4 botones, 2 de puñetazos y 2 de patada. En cuanto a las mecánicas del juego, son muy variadas, empezando por las asistencias, donde los miembros que no están en la pelea pueden realizar un ataque especial para ayudar a su compañero. Los ataques de los luchadores se dividen en 3 letras: Alfa A, Beta B y Gamma Y, que se puede elegir después de seleccionar a tu personaje, y el juego te dice cuál es el más recomendable para cada personaje. El Snapback, el Hyper Combo, el Hyper Cancel Combo y el doble o triple Crossover Hyper Combo. Marvel contra Capcom 2 es una obra maestra hecha por Capcom e indudablemente la mejor entrega de la saga.